Hubo una época en la que la Unión Soviética fabricó un camión tan resistente que podía cruzar lodo, nieve, ríos y caminos donde prácticamente no existían carreteras. Un camión que trabajó durante décadas, participó en conflictos militares, llegó hasta América Latina y todavía hoy sigue funcionando en algunas partes del mundo. Estamos hablando del legendario GAZ-63. Y lo más curioso es que, aunque no era el más potente ni el más cómodo, muchos lo consideran el mejor camión de la ingeniería soviética. La historia del GAZ-63 comienza incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 30, la Unión Soviética se dio cuenta de algo preocupante. Tenía miles de camiones, pero la mayoría eran de tracción simple. Eran buenos en carreteras, pero cuando llegaba el invierno ruso, el barro o las zonas rurales simplemente se quedaban atrapados. El gobierno necesitaba un camión militar capaz de ir prácticamente a cualquier parte. Por eso, los ingenieros de la fábrica GAZ, ubicada en la ciudad de Gorky, comenzaron a trabajar en un camión completamente nuevo. El proyecto se inició alrededor de 1938. La idea era sencilla, pero extremadamente ambiciosa. Fabricar un camión 4x4 que fuera fácil de producir, fácil de reparar y capaz de trabajar en las condiciones más extremas del planeta. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió todos los planes. La invasión alemana obligó a la industria soviética a concentrarse en la producción militar urgente y el proyecto quedó prácticamente detenido. Pero los ingenieros nunca lo abandonaron. De hecho, durante la guerra, aprendieron muchísimas cosas observando el desempeño de camiones estadounidenses como el famoso GMC CCKW y otros vehículos militares aliados. Cuando terminó la guerra, la Unión Soviética retomó el proyecto y aplicó todas esas lecciones. Finalmente, en 1948 comenzó la producción en serie del GAZ-63. Y aquí es donde uno empieza a entender por qué muchos lo llaman el mejor. Porque este camión fue diseñado con una filosofía muy diferente a la que vemos hoy. No buscaba pantallas, no buscaba lujo y tampoco buscaba velocidad. Buscaba sobrevivir, y vaya si lo hizo. A simple vista, parece un camión bastante sencillo, pero debajo de esa carrocería cuadrada había una auténtica bestia para el trabajo pesado. El GAZ-63 utilizaba un motor de gasolina de 6 cilindros en línea de aproximadamente 3,5 litros. Producía alrededor de 70 caballos de fuerza y unos 220 Nm de torque. Sé que algunos estarán pensando que 70 caballos suena poco, pero escucha esto. El camión pesaba poco más de 3 toneladas y estaba diseñado para desarrollar fuerza a bajas revoluciones. Era uno de esos motores que parecían tractores. No era rápido, era terco. Era de esos motores que uno siente que jamás se van a rendir. Y esto es solo para conocedores. El torque llegaba muy abajo en el rango de revoluciones, permitiendo mover cargas pesadas incluso en terrenos donde muchos camiones modernos tendrían problemas. La transmisión era manual de 4 velocidades, nada de cajas automáticas, nada de electrónica, todo dependía del conductor, y además tenía una caja de transferencia de 2 velocidades. Eso significa que podía trabajar en rango alto para carreteras y en rango bajo cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Y créanme, en rango bajo este camión parecía un tanque. Si yo hubiera sido camionero en los años 50, este es exactamente el tipo de camión que me hubiera gustado manejar, porque se siente honesto, todo es mecánico, todo se puede escuchar y todo se puede sentir. Uno prácticamente puede conversar con la máquina. Ahora es que viene lo bueno. Su característica más famosa era la tracción integral permanente en las 4 ruedas. El sistema 4x4 permitía que el GAZ-63 cruzara terrenos donde otros camiones simplemente se quedaban enterrados. Barro, nieve, arena,
bosques, campos agrícolas y caminos destruidos. Prácticamente nada lo detenía. Y lo que nadie te dice es que gran parte de su capacidad todoterreno se debía también a su diseño. Los ingenieros le dieron una distancia al suelo cercana a los 27 centímetros. Sus ángulos de ataque eran excelentes. Los neumáticos, relativamente estrechos, ayudaban a encontrar tracción en terrenos blandos. La suspensión utilizaba ballestas semielípticas muy robustas. Era incómodo. Sí, bastante incómodo, pero era casi indestructible. De hecho, muchos conductores decían que antes se rompía el camino que el propio camión. Y hay algo que me encanta de este vehículo. No estaba diseñado para ser admirado. Estaba diseñado para trabajar. Podía transportar aproximadamente 2 toneladas de carga en carretera y cerca de 1,5 toneladas fuera de carretera. Eso era impresionante para un camión de su tamaño y época. Además podía remolcar equipos militares, piezas de artillería, generadores y otros vehículos ligeros. La velocidad máxima rondaba los 65 kilómetros por hora. No era precisamente un corredor, pero tampoco lo necesitaba, porque el objetivo era llegar, y llegaba, incluso cuando no había carretera. Y eso no es todo. Su consumo de combustible tampoco era pequeño. El motor de gasolina podía superar fácilmente los 25 litros cada 100 kilómetros. Ese era uno de sus pocos defectos. En algunos trabajos exigentes, el consumo podía ser todavía mayor. Pero en la Unión Soviética de aquella época, la prioridad era la capacidad de trabajo y la facilidad de mantenimiento, no la eficiencia. De hecho, cualquier mecánico con herramientas básicas podía reparar gran parte del camión. Y esa sencillez terminó convirtiéndose en una de sus mayores virtudes. Los soldados podían repararlo en medio del campo. Los agricultores podían arreglarlo en una granja. Los conductores podían improvisar soluciones prácticamente en cualquier lugar. Y eso le dio una reputación de confiabilidad extraordinaria. Durante los años 50 y 60, el GAZ-63 se convirtió en uno de los camiones militares más importantes del bloque soviético. Fue utilizado para transportar tropas, municiones, equipos de comunicación, suministros. También sirvió como plataforma para estaciones de radio y diferentes equipos especializados. Incluso, algunas versiones se utilizaron como lanzadores de cohetes múltiples. Era un verdadero camión multipropósito. Y la Unión Soviética comenzó a exportarlo masivamente. Llegó a Europa del Este, llegó a Asia, llegó a Medio Oriente, llegó a África y sí, también llegó a América Latina. Aunque en cantidades menores que en otras regiones, varios países latinoamericanos recibieron unidades militares y civiles. Algunas fueron adquiridas directamente y otras llegaron mediante acuerdos con países socialistas. En ciertas zonas rurales, estos camiones terminaron trabajando en agricultura, transporte de materiales y labores de construcción. Y sinceramente, no me sorprende, porque el GAZ-63 parece hecho para Latinoamérica. Muchos de nuestros países tienen caminos de montaña, carreteras sin pavimentar, barro durante la temporada de lluvias y zonas remotas donde la confiabilidad vale más que el lujo. Este camión encajaba perfectamente en ese escenario. Y hay otro detalle increíble: su vida útil. Muchos GAZ-63 trabajaron durante décadas, no 10 años, no 20. En algunos lugares superaron los 40 años de servicio. Y todavía hoy existen ejemplares funcionando. Eso habla muchísimo de su diseño, porque una cosa es fabricar un camión resistente, pero otra muy distinta es fabricar un camión que siga trabajando más de medio siglo después. Y lo más importante es que este camión también sirvió como base tecnológica para otros desarrollos soviéticos. El GAZ-63 sustituyó principalmente al viejo camión 4x4 soviético conocido como el GAZ-AAA, un vehículo de 3 ejes que ya estaba mostrando sus limitaciones. El nuevo GAZ-63 ofrecía mejor movilidad, mejor capacidad todoterreno,
y un diseño mucho más moderno. Pero toda leyenda, eventualmente, tiene sucesor. Con el paso de los años, la Unión Soviética necesitó un camión todavía más capaz, más potente, más moderno. Y entonces apareció el GAZ-66. Si el GAZ-63 era excelente, el GAZ-66 llevó el concepto todavía más lejos. Tenía una configuración más compacta, mejor distribución del peso, mayor capacidad fuera de carretera y terminó convirtiéndose en otro ícono soviético. En cierta manera, el GAZ-66 fue el alumno que superó al maestro, pero el maestro fue el GAZ-63, y eso jamás se le podrá quitar. Y si este camión te pareció interesante, pues este video que te aparece en pantalla sí que te va a encantar. Entra a verlo para que no te lo cuenten y déjame saber qué te pareció este video en los comentarios.